Este capítulo puede ser sensible y está destinado únicamente para adultos. Si vos o alguien cercano necesita ayuda, consulta con un profesional de la salud. ¿Hay una manera correcta de criar? ¿Qué pasa si no disfruto todos los días? Hoy vamos a conversar con Carolina Mora, del lado más real y desafiante de la crianza. Yo digo que no puedo parar de preguntarte porque qué difícil criar. Así arranco. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Sí, es difícil y creo que siempre debe haber sido difícil porque es básicamente tener la vida de un ser humano a cargo, ¿no? Y ser responsable 100% en los primeros tiempos de la vida de esa persona. Pero también la coyuntura social y actual nos trae desafíos nuevos todo el tiempo. Comenzamos con qué creencia querés ya desbastar y decir esto no es así, como para arrancar de una. Creo que, una de las primeras cosas por las que la mayoría de las personas llegamos a la paternidad y a la crianza es pensar que es lo mejor que te pasó en la vida, ¿no? Ser madre o padre. Y la verdad es que puede ser algo maravilloso, pero no es todo color de rosa y trae un montón de desafíos y nos enfrenta muchas veces con un montón de aspectos nuestros que tenemos ocultos, que no tenemos trabajados. Y eso creo que es una de las grandes mentiras que nos han vendido, ¿no? Como que todo es fácil y natural y espontáneo. Esto de la madre lo tenés innato, está dentro tuyo y te sale. No, es un trabajo, ¿no? Sí, y además se vive como con mucha frustración cuando te das cuenta que no te está pasando, ¿no? Cuando realmente te está costando, cuando realmente te cuesta o empatizar o compatibilizar los tiempos de crianza con la vida actual, con tus intereses, cuando te das cuenta que no es solo mirarlo y darte cuenta que le pasa, ¿no? Que hay todo un aprendizaje que hay que construir en ese vínculo, que lleva su tiempo y que está atravesado por un montón de circunstancias. Cuando hablamos de eso, Caro, y siendo tan clara con este concepto, no existe una manera bien o mal de criar, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que es una trampa, ¿no? Cuando nos paramos en este lugar de si soy una buena mamá o soy una mala mamá. Lo pongo en términos femeninos porque es básicamente como la sociedad tiende a mirar, ¿no? No se suele ver si el padre es bueno o malo, solo con el que el padre esté presente alcanza, ¿no? Básicamente. Pero para nosotras como madres hay una vara muy alta y hay mucha cantidad de mandatos y de cuestiones que tenemos que desarmar. Yo creo que hay que empezar a hablar de la buena crianza y no si esa crianza está encarnada por una madre o un padre. Y la buena crianza tiene que ver con estar disponibles, con ser empáticos y empáticas con esa personita que estamos criando, con ser responsivos, ¿no? Con estar atentos a sus necesidades, con ofrecer ese cuidado detallado y con poder también abrirles la puerta a este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y poder entender un poco cuál es la necesidad que trae esa persona en particular. Vos hacías la diferencia entre la madre y el padre. Sin embargo, cuando una personita llega a este mundo, al principio se necesita de una gran... el nene demanda a una madre. ¿Qué importancia tiene esos primeros meses de vida la madre, el estar presente? Más allá que también es importante y también me interesa saber qué importancia tiene para el padre, para el nene, el padre en los primeros meses. Al menos desde donde me gusta a mí pensar un poco la crianza hoy y un poco desde las nuevas también configuraciones familiares, que no todas son biparentales y no todas son mamá-papá. También sabemos que hay familias que son mamá-mamá o papás que también están criando juntos. A mí lo que me gusta pensar es que ese ser que llega, ese bebé, necesita una figura que sea constante, ¿sí? O sea, una figura que sea estable. No qué bueno eso que estás diciendo. Puede ser mamá, papá, doble mamá, pero entonces, primero, una figura constante. Estable, ¿sí? Es decir, que esa persona esté la mayor parte del tiempo disponible, ¿sí? Obviamente, si es más de una persona, si hay una pareja parental, estaría buenísimo que sean esas dos personas. Por eso la importancia, por ejemplo, de las licencias parentales, que hoy en día sabemos que son de 3 días en la mayor parte de nuestro país y de las empresas. Entonces,
una figura estable y una figura responsiva, es decir, que esté atenta y respondiendo a las necesidades de ese bebé, ¿no? Ese llanto, que sea atendido, que pueda también discriminar si hay hambre, si hay sueño, ¿sí? Que esté ahí para eso. Eso es lo principal que se necesita al principio, ¿no? Ni los cochecitos, ni un montón de cosas de merchandising. Por eso hablamos de la importancia que tiene, por ejemplo, hoy en día hablar de licencias, ¿no? Vos sabés que te escuchaba hablar de esto y hay millones de libros que te dicen que tenés que dejar a tu hijo llorando porque después de cantidad de días llorando va a entender. ¿Qué le decís a esa gente que está escribiendo ese tipo de libro o que piensa de esa manera, digamos? ¿El niño tiene que llorar o no? Los niños lloran, ¿sí? O sea, queramos o no queramos que lloren, los bebés lloran porque es su forma de expresar una necesidad. Ahora, la pregunta de si tenemos que no atender el llanto de un bebé siempre va a ser que no. El llanto se tiene que atender, ¿sí? El llanto es una forma de pedido y hay que estar ahí para escucharlo. Y creo que, bueno, estos son teorías que se han ido construyendo y que también venimos como arrastrando de nuestras propias crianzas, ¿no? En donde había por ahí muchas veces figuras parentales más distantes afectivamente. Yo he tenido pacientes que me han dicho, mi mamá, mi papá nunca me dio un abrazo, o no me decía te quiero, ¿no? Entonces, bueno, fijémonos que igual somos una generación no tan anterior, pero eso todavía sigue existiendo muchas veces en algunas culturas familiares. Yendo por la misma línea de esto del bebé llora, ¿qué pasa con el tema de si hacer colecho, no hacer colecho, si les abrimos la puerta de nuestra cama, si le abrimos porque viste que hay gente que te dice no, bajo ningún punto de vista. ¿Vos qué les recomendás? Yo siempre, desde mi punto de vista, intento que las familias puedan tomar sus propias decisiones, ¿sí? Entonces, la información me parece fundamental. Decidir el colecho, primero saber que la cohabitación, que es compartir la habitación con nuestro bebé, está recomendada los primeros 6 meses de vida. No sé si se actualizó esto, pero entiendo que mínimo es ese tiempo. Y tiene sus fundamentos médicos y luego decidir o no compartir la cama con ese niño o niña tiene otro índole de decisión, ¿sí? Es importante que si van a hacer colecho, el colecho sea seguro, ¿sí? Hay un montón de recomendaciones en relación a esto, pero lo importante es saber que tener al niño en nuestra habitación no garantiza que seamos 100% responsivos o que estemos disponibles para estar ahí, ¿no? Podemos tener a nuestro hijo en otro cuarto y que nos llame y ir y atender sus necesidades también. Por eso a mí me gusta pensar que es una decisión que tiene que ver con la dinámica de esa familia, ¿no? Algunas familias necesitan estar más cerquita y les hace bien a todos y otras se sienten cómodas teniendo al niño chiquito en otra habitación y pudiendo responder a sus necesidades. Todos fuimos padres alguna vez, por primera vez, digamos, la gente que decide serlo, por supuesto, pero hay como un comienzo. ¿Qué pasa en esos casos cuando la madre o el padre se sienten frustrados porque sienten que no van a poder, que no son suficientes, que le puede pasar algo al niño o a la niña? ¿Qué le dirías en ese caso? Que es lo más esperable que te pase cuando te ponen un bebé en brazos o cuando empezás a criar, porque no solo es ese bebé, sino también a medida que va creciendo cada cosa nueva que aparece, ¿no? El inicio del jardín, el dejar los pañales, el que van a la primaria y se dan su grupo de amigos, después cuando crecen, todo el tiempo tenemos inseguridades, miedos, no sabemos si lo estamos haciendo bien, nos frustramos porque por ahí pensábamos que iba a ser de una forma y es de otra, ¿no? Es lo más esperable, ¿no? Y bueno, es el caos de la crianza que te atraviesa y te trae lo inesperado siempre. Viste que hoy, gracias a Dios, hay mucha más información y gracias a Dios hay muchas más comunidades de crianza. Pero también esto puede aportarte cierto estrés porque sentís que no estás haciendo, no sé, en los niños cero pantalla y por ahí no puedes cumplirlo y te sentís frustrado. ¿Es algo que sucede? Sí, y de hecho está muy bueno que lo traigas porque es verdad, más información no siempre es mejor. De hecho, la sobreinformación nos marea, nos da culpa, nos hace compararnos constantemente con otras maternidades y otras paternidades, nos hace comparar a nuestros hijos y ver si estoy haciéndolo bien o no todo el tiempo, ¿no?
Además, la información muchas veces es hasta contradictoria, ¿no? Entonces, bueno, es importante, yo siempre doy esta recomendación y es elegir una o dos fuentes de información. Esto, si vas a leer pediatras en Instagram, elegí un pediatra de Instagram, no elijas 85 y así con distintas áreas de recomendaciones en crianza, porque después pasa esto, ¿no? Que estamos tan atravesados por tanta información tan distinta, tan contradictoria, que hasta se anula la capacidad de lo espontáneo, de qué me pasa a mí con mi hijo en esta situación, de cómo yo lo resolvería, ¿no? De ver qué necesita él o ella en esa situación en particular. Un tema que me parece sumamente difícil es el poner límites a los niños. ¿Cuesta? Cuesta muchísimo, sí. Creo que si a alguien no le cuesta, que levante la mano, ¿no? Es esperable y cada vez además los niños y las niñas tienen más habilitado poder expresar lo que les pasa y poder oponerse a los límites y poder decir su opinión, ¿no? Generaciones anteriores quizás, bueno, uno pensaba, bueno, sería más fácil porque había menos información y hacías medio lo que te salía y eso estaba bien, o hacías lo que tu suegra te decía o lo que había hecho tu mamá con vos. Y hoy en día estamos con tanta información, nos preguntamos todo el tiempo si lo que estamos haciendo está bien y además nos encontramos con niños y niñas que tienen mucho más habilitado la expresión de sus emociones, de sus enojos, de sus pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos trae muchas dificultades. ¿Y cuál sería una señal de alerta, algo que vos le digas, mamá, papá, ojo con esta situación? O sea, ¿te has encontrado con casos de crianza que vos dijiste, esto tiene que ser una señal de alerta, que tenemos que tener una precaución? Es una pregunta compleja, porque se me ocurren millones de escenarios, ejemplos, ¿no? De situaciones por ahí de más vulnerabilidad o de cierta negligencia parental. Creo que una alerta por ahí más cotidiano que a veces podemos pensarnos y que nos atraviesa en todas las medidas de la crianza es qué nos pasa cuando encontramos mucha desconexión emocional, ¿no? Cuando nos encontramos, creo que esto se van a sentir muchas mujeres y papás identificados, que a veces nos encontramos en un automático de la crianza, ¿no? De cumplir tareas. Bueno, llegás de trabajar y lo tengo que bañar, darle de comer, que se acueste temprano, que se lave los dientes, sacar el turno al pediatra. Y a veces no nos estamos dando cuenta que nos estamos perdiendo de esa conexión, ¿no? De mirarnos, de jugar, de descubrir algo nuevo que aprendió del cole, ¿no? El automático muchas veces tiene que ver con el mundo acelerado en el que vivimos y el estrés constante que tenemos. Y creo que hoy en día estamos muy afectados, ¿no? Desde ese lugar de nuestra salud mental, las personas que criamos en estas ciudades sobre todo, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería la pregunta para hacernos para poder volver a conectar con nuestros hijos? Y yo creo que es algo bastante difícil porque un poco cuando me preguntaste primero esto de qué quiero desterrar de la crianza, pensaba también esta idea de que tenemos de que todo lo que hagamos, todo lo que sea nuestro hijo o nuestra hija en el futuro va a depender de lo que hagamos nosotros hoy, ¿no? Y la realidad es que la crianza de nuestro hijo o hija no está atravesado solo por nuestras decisiones, está atravesado por un contexto social, económico, por un contexto en donde cada vez hay más violencia, ¿no? Donde cada vez trabajamos más horas para poder llegar a cumplir nuestras cuestiones básicas. Entonces, bueno, es difícil ahí que solo dependa de lo que uno puede cambiar. Yo creo que cosas chiquititas que podemos intentar es esto, como ponernos un tiempo de decir, bueno, pongo 15 minutos en el reloj de alarma para jugar sin pantallas, sin ver el celu, sin preocuparme si la comida está lista y ver qué me pasa jugando ahí, intentar como hacer casi una meditación activa, ¿no? De ver cómo juego con este hijo que me tocó y qué le está pasando, ¿no? Preguntarle cómo está. Si tenemos que elegir un paseo, ahora vacaciones de invierno se vienen, bueno, capaz es un poco menos del lío de la ciudad, de entradas, de show, de viajar todos apiñados en el subte para llegar. Y por ahí es más, bueno, vamos a la plaza a ver qué pasa. Le llevo la pelota y vemos ahí cómo nos encontramos juntos, ¿no? ¿Sentís que esta sociedad está perdiendo eso de la conexión con nuestros niños por el hacer, el llegar a un lugar donde no sabemos dónde tenemos que llegar, pero tenemos que estar muchas horas trabajando? ¿Estamos perdiendo eso como sociedad? ¿Lo ves? Yo creo que nos está costando mucho y creo que también muchas veces estas formas que a veces aparecen de comportamiento en los niños y niñas, ¿no? Los enojos, los desbordes, esto de los límites que tanto aparece,
tiene a veces que ver con un llamado de atención, ¿no? Con un, che, bueno, este ritmo que estamos llevando es un montón, ¿no? Obviamente que en otras familias tiene que ver con cuestiones más de salud y que se verá distinto, pero bueno, creo que hay algo de esto que sí, que está afectando mucho el ritmo de la infancia, ¿no? Que es el ritmo de la infancia es esto de vamos caminando al jardín y vi una hojita de color rojo y la quiero levantar. Y no hay tiempo a veces para eso, ¿no? Y lo vamos casi tironeando porque entro en 5 minutos al trabajo y si le cuesta despegarse no me puedo quedar esos 5 minutos que necesita para entrar tranquilo o tranquila, ¿no? Bueno, hay algo de eso que es bastante difícil de ofrecer hoy en día. El otro día me acuerdo de una amiga me comentaba que la frustra mucho el no poder jugar con su niño. Y sin embargo ve que el padre puede. ¿Qué tiene que ver esto yo pensaba, primero, ¿por qué se compara? Pero lo segundo es, ¿por qué no podemos jugar? Uh-huh. Bueno, creo que como personas adultas jugamos muy poco, ¿no? En nuestra propia vida, ¿no? Porque el juego es algo propio de la infancia, pero que nos puede acompañar a lo largo de toda la vida. Y capaz para un adulto jugar sea ir a clases de teatro, para otro sea, no sé, jugar una carrera con su hijo cuando va a tomar el colectivo. Para un adulto puede ser cocinar y le parece re divertido. Pero bueno, tenemos poco lugar para lo placentero en la vida cotidiana, ¿no? Nos dejamos muy poco rato. Y a veces es difícil como switchear y decir, bueno, ahora sí me pongo en modo juego y me río y conecto realmente porque en ese ratito que estoy con mi hijo, porque es cambiar la cabeza por completo, ¿no? Yo a veces les doy la tarea a las madres de, bueno, ponete el reloj de cocina, ¿viste? El timer, ponete ahí 20 minutos y dejarlo allá y trata de ver qué te pasa ese ratito, ¿no? Y capaz que jugar puede ser, no sé, incorporarlo a cortar tomate con vos o lavar los tomates mientras vos preparás la ensalada. Como, bueno, ver de qué manera podemos incorporar ahí algo de lo lúdico en lo cotidiano. Porque aparte dicen como que el niño va a registrar solamente una parte del tiempo, no es que registran, porque ¿cómo es la noción de los chicos en sus primeros años con relación al tiempo? Y es que la noción del tiempo se construye, ¿no? Entonces, cuando ellos nacen, no hay un tiempo, son solo sensaciones, placenteras o displacenteras. O sea que esos 15 minutos pueden ser toda la vida. Mamá jugó toda la vida conmigo, ¿no? Totalmente. Bueno, siempre decimos que los bebés son puro presente, ¿no? Porque hay algo de, bueno, estoy sintiendo esto soy esto que siento, ¿no? No hay bueno, esta sensación se me va a pasar después. Eso se construye. De ahí se construye esto mismo que es, por ejemplo, algo que preocupa mucho, la tolerancia a la espera, la tolerancia a la frustración, ¿no? Son aspectos que se van construyendo en los primeros años de crianza, cuando se empiezan a registrar que, bueno, esto que me molesta se va a calmar después, o que si tengo hambre va a venir eso que me va a venir a aliviar, o que si mi mamá se va a volver, ¿no? Esa construcción también tiene que ver con lo temporal. ¿Y hay una etapa de crianza que cueste más que otra o todas las etapas son así? Para los que estamos recién arrancándose esta etapa, cuestan todas, ¿no? O sea, es como, ¿no hay una que cueste más que la otra? Yo creo que es muy subjetivo y que hay personas que te dicen, ay no, yo amo los bebés, amaba la etapa bebé, me embarazaría 500 veces, pero no sé, ni me traigas al adolescente. Al adolescente o a un chico de 5 años que me hace caprichos, por ejemplo, ¿no? Bueno, es muy subjetivo y a veces la crianza tiene esto de que, bueno, pasé esta etapa, bueno, ya se calma y viene otra cosa, ¿no? Porque es dinámica, no es algo que, bueno, ya resolví cómo manejar esta situación y de repente quiero aplicar lo mismo unas semanas después y ya no me funciona esa estrategia, ¿no? Hay algo del desafío constante que, bueno, es desafiante y es también lo divertido un poco de criar, ¿no? Que nunca te aburrís. Recién hablábamos de límites. ¿Me podrías dar tips para ponerle límites a nuestros hijos en diferentes etapas, ¿no? A la niñez, a la adolescencia. ¿Qué recomendarías vos? Es difícil. A ver, los tips son algo que buscamos mucho. Creo que para poder poner límites es importante, creo como cosa general primero, es tener clara una misma cuáles son esos límites que vamos a sostener, ¿no? Porque a veces
Hay desacuerdos entre los dos criadores, entre mamá y papá o entre la pareja parental, entonces uno dice que sí, el otro quiere torcer un poco eso y no está de acuerdo. Ahí ya tenemos un primer problema cuando criamos con otro. Después también hay límites que decimos, bueno, esto es un límite, pero después te encontrás que ese límite no era tan límite porque se lo permitiste, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos límites que son innegociables? Como, no sé, lavarte los dientes antes de dormir, si realmente es innegociable para vos como familia, es innegociable. Y capaz, no sé, ver 5 minutos más de tele a la tarde no es un innegociable. Estas cosas nos ayudan a no frustrarnos tanto, ¿no? Porque si no, también estamos siempre con esa sensación de que no podemos afrontar esos límites. ¿Y qué pasa cuando las cosas no están sucediendo como tendrían que suceder? Que nos dicen en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tu hijo tiene ya que estar comiendo y quiere estar prendido en la teta, ¿cómo se hacen en esos casos? Bueno, a ver, la etapa que me nombrás es muy chiquitito. Y hay algo de esa primera etapa que tiene que ver con, bueno, introducir la alimentación complementaria, que no es de dejamos la teta y pasamos a la comida, ¿no? Hay un proceso y a veces nos cuesta entender los procesos de la infancia, ¿no? Una tiene una idea de que pase esto porque se lo estoy ofreciendo, porque me dijeron que tenemos que hacer esto, pero hasta que el niño o la niña llega a eso es una construcción. Entonces, bueno, tenemos poca tolerancia a veces a esos tiempos. Y en esos casos tiene que haber una construcción hecha de a poco y entre la madre y el niño. Sí, son pequeños pasos, ¿no? De todo, de cuando empiezan a caminar, cuando yo digo, el primer baño que para uno es tan traumático, o sea, empezar a disfrutarlo, ¿no? ¿De todo se puede ir pidiendo ayuda? ¿Es lo recomendable? Es fundamental. Creo que la crianza no puede ser en soledad y no puede depender solo de una persona. Y incluso 2 es muy poco para criar hoy en día. Estamos acostumbrados a manejarnos como podemos y la realidad es que estamos criando en condiciones que son muy poco favorables y muy poco amorosas con nuestras madres y padres, ¿no? Con nosotros como adultos. Hay muy poca red familiar muchas veces, las familias están muy atomizadas. Hay muy poca contención de la comunidad, del barrio, y bueno, y sabemos que están los profesionales de la salud y asistimos muchas veces, una consulta puede ayudar un montón, pero hay algo de lo cotidiano, de la confianza, de la construcción de sostenes que está como muy resquebrajado, ¿no? Hoy en día. ¿Qué pasa si nuestro hijo está pegando o le están pegando en el cole? ¿Cómo lidiamos con eso? Se vive con mucho estrés. Se vive con angustia aparte, porque mi hijo pegó. Es terrible. Creo que los dos casos son terribles porque cuando tu hijo pega, la mayoría de las madres y padres se sienten muy responsables y se preguntan qué estoy haciendo mal, si en casa no le pego, ¿no? Es como la frase típica, si acá no le pegamos, si nadie se pega, ¿por qué está pegando? ¿Qué estoy haciendo mal? Mucha culpa. Y cuando a tu hijo le pegan, se te rompe el corazón, ¿no? Y tu hijo. Decís, ay, ¿cómo va a estar ahí en esa situación? No quiero que la pase mal. Entonces, bueno, nada, me parece que es fundamental primero como entender qué nos pasa a nosotras y a nosotros como mamás y papás. Y después, a veces esto, ¿no? Como ver qué le pasa a ese niño o niña con la situación, porque a veces no lo viven tan terrible como lo vivimos los adultos y hay que armar ahí algo y construir un diálogo con la escuela para ver qué es lo que está pasando, ¿no? En esas situaciones. Siempre intentar armar un equipo con la docente para que se pueda hablar con estas dos familias y que se pueda trabajar en el aula también la problemática de cómo se resuelven los conflictos entre pares. Y cuando hablamos de la crianza en pareja, como dijimos, o 2 mamás o 2 papás, no importa, pero criar en pareja, ¿cómo se lleva adelante? Es muy desafiante. Yo creo que las madres mayormente son madres, las que crían sin parejas la tienen muy difícil, las familias monomarentales en muchos aspectos, pero hay algo de lo que zafan que es justamente el negociar con un otro adulto un montón de decisiones cotidianas que puede llegar a ser muy agotador y estresante, ¿no? Dependiendo del tipo de vínculo que tenga esa pareja parental. Muchas veces es muy conflictivo. Hay muy poco espacio al diálogo muchas veces y se ve mucho a veces esto de que se impone la decisión de uno por sobre el otro, ¿no? En detrimento incluso de la relación de pareja que se ve afectada. No, y además también que no es favorable para el niño si uno siempre lleva
la decisión? O sea, siempre tienen que estar conversadas, digamos, manejarlas de los dos juntos, ¿no? Tendría que ser. Sí, idealmente las decisiones como fundamentales es muy importante poder generar acuerdos, sí, el tipo de alimentación o, no sé, rutinas escolares, actividades extra, horarios para dormir, ¿no? Hay cuestiones que estaría buenísimo y el ideal es ese, que se puedan dialogar y acordar y que los dos padres y madres puedan corresponsablemente sostener ciertas rutinas, ¿no? Porque muchas veces hay una decisión compartida, pero bueno, siempre es una parte la que la ejecuta, ¿no? Y ahí es donde también se genera el cansancio, el agotamiento, el malestar. Entonces, bueno, entender que las dos partes están ahí criando. Y está bien esto de pensar que se puede ser muy buen padre y por momentos estar agotado y odiar ser padre. Eso sucede porque, digámonos eso, ¿no? Yo creo que es algo que era muy tabú, cada vez se está hablando más, por suerte, de la ambivalencia que implica la crianza, de que podemos haber deseado un montón ser madres o padres y que a la vez hay días que quisiéramos irnos y dejar el niño o la niña con la tía, la abuela, la escuela y tener unas horas libres y sacar la cabeza del tema. Me parece que es súper importante validar todas esas emociones porque yo creo que siempre han estado, pero estaban muy tapadas, ¿no? Porque también es cierto que cuando toda la sociedad te exige determinados estándares de maternidad y de crianza, pero cuando expresás que estás cansada, que estás agotada o que estás sobrepasada, viene el para qué tuviste hijos, ¿no? Sí. Pero a la vez, hoy en día, cuando las parejas deciden no tener hijos e hijas, ¿qué está pasando con las parejas que no están teniendo hijos e hijas? Nos preocupamos, ¿no? Entonces, esto para mí es fundamental. Los cuidados se tienen que ver en clave colectiva en ese sentido, ¿no? No puede depender solo de una o dos personas el bienestar de un niño o una niña en una sociedad entera. Y también pensar esto, escucho cada vez más niños, adolescentes, niños chiquitos. Me aburro. Todos les aburre, porque estamos como en una sociedad del no sé lo que quiero, pero lo quiero aquí, ahora, ya. ¿Sentís que eso sucede? ¿Y qué pasa? ¿Qué respuesta le tendríamos que dar a nuestros hijos cuando nuestros hijos nos dicen me aburro? Claro, es que nos pasa a los adultos inclusive. Vos fijate que vas, no sé, una cosa cotidiana como andar en colectivo o en tren, uno iba mirando por la ventana, ibas leyendo un libro, pensando cosas que tenías que hacer y ahora estás con el celular entreteniéndote. O sea, estamos todo el tiempo buscando el estímulo de entretenernos con algo. Y la pantalla obviamente es la salida más fácil y tentadora para todas las personas y los niños y niñas no escapan a eso, ¿no? Entonces creo que ahí es fundamental como poder abstenernos de ofrecer esa solución. Bueno, te aburriste, tomá, querés ver una peli, bueno, juega un videojuego o incluso, aunque sea una solución de no pantallas, como bueno, armá esto, construí este juego o querés dibujar. Está bueno también que ellos puedan construir un poco qué les pasa con ese aburrimiento. Bueno, ¿y qué harías? ¿Qué tenés ganas de hacer? Bueno, vas a tu cuarto y te fijas qué cosas tenés, qué podés armar, ¿no? Hay algo como de eso, del juego libre, de la iniciativa, que, bueno, sí, es verdad, viene muy solucionado de la afuera. Incluso desde lo que son las actividades, ¿no? Extraescolares. Hoy en día vemos niños y niñas que hacen la jornada escolar muchas veces extendida o doble y después a la salida van a danza, teatro, canto, a muy tempranas edades. Y a veces hay algo de esto, ¿no? De no poder sostener el aburrimiento en casa. De, bueno, llegó a casa, merendó y ¿qué? Bueno, ¿y qué? Veamos, ¿no? Como, sí. Y a ver qué armamos y a ver qué pasa si estamos en casa un fin de semana, compartiendo. Entonces, yendo por la misma línea, que ya sé lo que me vas a responder, pero la tablet, ¿amiga o enemiga? Yo creo que, hay como recomendaciones muy conocidas en torno a pantallas y la tablet siempre se dice esto, que cuanto más grande sea el dispositivo, mejor es para el hecho de que el niño o la niña no tenga ese dominio ansioso de, vieron que cuando le das el celular o le das la tablet, cambian todo el tiempo. Veo un video de YouTube, va al siguiente, va al siguiente, va al siguiente. Sí, no termina nunca, ¿no? Bueno, hay algo de la tele que permite que esto, me siento y miro la tele. Perfecto. Y disfruto de esto que está pasando. Y hasta puedo dialogar con mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela. Che, mirá lo que pasó acá, ¿viste? ¿Vos qué hubieras hecho en esa situación?
pasa otra cosa, ¿no? Podemos comer algo, incluso podemos jugar mientras vemos la tele, ¿no? Cuando tenemos algo agarrado acá, solo está eso, no registramos el entorno, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más tarde puedan aparecer ese tipo de dispositivos, mejor. ¿Y qué pasa cuando los abuelos o los tíos tienen diferentes formas de criar, no son las mismas que las nuestras? ¿Cómo podemos hacer para llegar a un acuerdo? ¿O tenemos que escucharlos? ¿Qué nos recomendarías con relación a eso? Es complejo porque, bueno, muchas veces se pone en juego no solo el propio vínculo con ese abuelo o abuela, ¿no? Con mi papá o mi mamá, a ver cómo me llevo y cómo me tomo sus intervenciones, sino también, también se pone en juego la variable de que nos están dando una mano, ¿no? Cuando, bueno, me lo cuidás, y generalmente no hay una remuneración de ese tiempo que nos donan los abuelos y las abuelas, que cada vez es más escaso porque cada vez están más activos en la actualidad los abuelos y las abuelas. Entonces es bien difícil ahí, incluso desde, le digo, no le digo, porque bueno, me lo está cuidando de favor, ¿no? Entonces no sabes cómo plantearlo. Yo creo que hay que diferenciar lo que pasa cotidianamente de lo que pasa excepcionalmente, ¿no? Lo mismo con esto de las pantallas que hablábamos antes y con un montón de decisiones de crianza. Si ese abuelo o abuela va a cuidar todos los días una cantidad de horas estables, y sí, es muy importante poder tener acuerdos básicos de cosas que son muy importantes para nosotros, ¿no? Ahora, si es una cuestión excepcional de que un fin de semana se va un ratito a la casa del abuelo o la abuela, de que un día lo llevan a pasear, de que hay una pijamada, me parece que ahí podemos relajar un poco, es mucho más sano relajar un poco y entender que está bueno también para las infancias ver otras maneras de hacer, otras formas de vivir, otras decisiones en lo cotidiano y bueno, entender que es eso, es un momento que están compartiendo y es algo que forma parte de su vínculo también. Caro, ¿qué te gustaría dejar hoy para la gente que nos esté mirando del otro lado con relación a la crianza, que a vos te parezca un mensaje inspiracional o un mensaje, porque hay como también muchas cosas que son muy problemáticos, muchos conflictos y la gente no está teniendo hijos básicamente, pero ¿qué mensaje te gustaría darles? Yo creo que, a ver, criar es difícil en este contexto y creo que en otros también es difícil, pero bueno, hoy nos enfrentamos con muchos más desafíos, incluso económicos, que creo que esto es también una de las variables que más pesa a la hora de ver esta baja de natalidad que estamos viendo actualmente. Más allá de que el deseo se puso en primer plano, ¿no? Que antes uno tenía que tener hijos, no se lo preguntaba, era el paso siguiente y hoy en día nos preguntamos si queremos, si podemos sostener una crianza económica, afectivamente, emocionalmente. Entonces, bueno, esto, que sea elegida es fundamental y que sea lo más consciente posible, consciente también de nuestras posibilidades, ¿no? De que estamos intentando hacer lo mejor que podemos con las personas que somos y con el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y mientras sea desde el amor y de poder parar y revisar lo que está pasando y decir, uy, pará, me parece que hasta acá me mandé 50 mocos, bueno, voy a intentar ver cómo lo modifico y voy a pensar qué es lo mejor para mi hijo y voy a revisarlo. Creo que si es desde ahí, ya eso es un montón, ¿no? Como es un abrazo a ese niño o niña que traemos a este mundo. Yo siento que los niños no solamente escuchan lo que decimos, ellos nos ven. Y nos ven todo el tiempo y nos ven todo el día, las 24 horas del día. Entonces es como importante lo que haces diariamente. Y si uno lo hace con amor, con respeto, bueno, mañana puedes cambiar en lo que quieras cambiar, ¿no? Pero empezar por cada uno con educación, salud mental, pedir ayuda y esto de la tribu, ¿no? En la comunidad. Gracias por haber venido, Caro. Me encantó recibirte y me parece muy esperanzador este capítulo. Gracias.